Buenas noches, hoy voy a hablarles acerca del capítulo 4 de Daniel Goleman y pues espero que les guste este video, pues lo hago con el interés de que pues se interesen un poco más en el libro. Ya pues el último capítulo de Daniel Goleman, espero que les guste. Bueno, dice así. Pues sabemos muy bien que pues Daniel Goleman siempre ha buscado pues esa creatividad que pues hemos perdido, ¿no? Creo que en los otros capítulos ya lo he mencionado mucho, ¿no? Pero ahora es muy importante tener en cuenta que en este capítulo resalta mucho la creatividad en cuanto a hacer una mejora en cuanto a la sociedad, ¿no? Es importante resaltar ese aspecto porque sí menciona muchas personas que hicieron grandes hazañas para ayudar a la sociedad y de esa manera se volvieron entes creativos. Pues nunca lo había pensado de esa manera y pues para todos siempre está como la oportunidad de ser creativos, ¿no? Eh, la experiencia que me da leer este libro es que definitivamente te dan ganas de ser creativo. Te das cuenta que has perdido mucho tiempo de creatividad. Pues bueno, yo lo veo así, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que dentro de esos aspectos tenemos una, pues, ¿cómo decirlo? Es como una independencia natural. Entonces, el capítulo 4 habla acerca de aliviar el problema de otros seres humanos. Pues como lo dije yo, ¿no? Entonces, esa es la forma creativa en que las personas han hecho grandes cosas solamente para ayudar a los demás y que han sido muy creativas. Entonces hablo de la independencia natural, o sea, nosotros tenemos la necesidad de la naturaleza, bueno, naturalmente de ser independientes. Me causó mucha curiosidad porque uno de los casos que mencionan de ayudar a las personas es que hubo una señora que, bueno, hubo una gente que formó como decir, una empresa. Esta empresa, el objetivo de esta empresa era, ¿cómo decirlo? Hacer que las personas de edad, de 70 años, pudieran salir de los asilos. Pues bueno, yo me quedé impresionado, la verdad, porque pues sabemos que las personas que tienen 70 años y nos meten ese chip en la cabeza de que son personas que ya no quieren hacer nada por la vida, que están aburridos de la vida. Y pues yo pensaba igual, la verdad. Pero son seres humanos también y también merecen ser usados, o sea, merecen hacer algo, demostrar que ellos hacen algo importante. Eh, el objetivo de esta empresa es demostrar eso, que los abuelitos que tenían 70 años, ellos sí tenían el interés de sentirse útiles, es la palabra clave ahí en este aspecto. Ellos querían sentirse útiles, querían seguir trabajando, querían salir de ese encierro del asilo y pues tener en cuenta pues que algún día vamos a llegar allá, pues es importante decirlo, ¿no? Pero ¿cómo se logran esos aspectos creativos? Se menciona algo así acerca del cambio creativo. O sea, debemos hacer un cambio. Debemos ponernos a pensar que tenemos que salir del sistema, ser diferentes. Muchas de las personas que más adelante mencionaré, voy a hacer un mini spoiler, es que, por ejemplo, Rafael o Leonardo o Dante son personajes que rompieron ese esquema del sistema y pensaron diferente y lograron ser muy creativos. Entonces se tiene en cuenta eso, ¿no? Entonces que hay un paralelismo entre la naturaleza, pues, la naturaleza en este caso del ser humano, y de la cultura. Entonces, hay cuatro casitos de, de esos tipos de creatividad social. Yo lo resalté así como creatividad social. Entonces, vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Entonces, el capítulo es el alivio del sufrimiento. Eh, el objetivo de este subcapítulo es tener en cuenta que las personas tienen que encender la esperanza. Y me puse a pensarlo y lo interioricé mucho. La creatividad interior proviene de la confianza y de la esperanza que se tiene a sí mismo. O sea, tenemos que confiar en nosotros. Si nosotros no confiamos en nosotros mismos, ¿quién va a confiar en nosotros? Entonces, bueno, este no es un video
como de superación ni nada de eso, ¿no? Eso solamente es, pero pues es importante como reflexionarlo, ¿no? Muchas personas de pronto no confían en sí mismos y han tenido muchos problemas en su vida. Bueno, para lograr ese altruismo creativo, es más fácil hacerlo pues ayudando a las demás personas, como yo decía. Eh, si se tiene la manera de ser creativos ayudando a alguien, pues el objetivo es hacer el bien, ¿no? Es muy importante socializar en este caso, ¿no? Pues qué genial sería que las personas que estén interesadas en ser más creativos o que se lean el libro, mm, hagan encuentros o no sé, vean este video, porque los encuentros creativos encienden la creatividad. La creatividad es un simple foco que se enciende en tu cabeza y ahí ya eres creativo. Tienes que tener esos aspectos pues que hemos visto durante los otros videos, pero tienes que encender el foco. Por ejemplo, hubo un caso de la foto de la mujer inmigrante. Sí es otro subcapítulo del libro. Es una fotógrafa que se llama, porque la noté, bueno, ahorita les menciono acerca de ella, se llama Dorothea Lawn. Dorothea Lawn, pues es una historia pues demasiado conmovedora, me pareció a mí. Era una señora que iba en un viaje, era fotógrafa, y estaba lloviendo mucho, iba en su carro, y bueno, te el cuento. El hecho es que hubo un momento como de intuición, porque ve como un lugar de parada, ¿no? Y ella pues quería parar, pero pues no sé, entonces vio el lugar y sintió como ese yo interior que le dijo, para, tienes que parar, tienes que parar. Y paró en ese lugar, el lugar era un poco humilde y pues cuando ella entró, pues entonces pidió alojamiento, pues para comer y todo, porque pues, ella también tenía hambre. Y entonces, cuando habló con una señora, la señora no le contó de la historia de ella ni nada, ni cómo se llamaba. Entonces, ella pues sintió curiosidad, pues empezó como a intentar conocerla y pues supo que era una inmigrante de ese lugar y que tenía dos hijos. Entonces ella tomó la foto de la mujer inmigrante y la publicó, pues ella hizo como una forma creativa de hacer no sé, un aporte social a favor de los inmigrantes. Y la foto fue publicada y dio vuelta al mundo y fue, mejor dicho, tuvo un impacto social positivo. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, o sea, la creatividad está ahí. Entonces, buscar cómo. Lo que pasa es que muchas veces pensábamos que bueno, yo en mi caso he pensado que la creatividad es como para mí, o sea, para ser yo mejor persona, pero la creatividad la podemos utilizar para ayudar a los demás, entonces eso es como que interesante. Sí, entonces, por ejemplo, otro caso es que es el altruismo creativo, eh, el otro subtítulo o subtema del libro, de ese cuarto capítulo, es el turismo creativo que hubo en Nepal, de Nepal al Brasil. Entonces fue algo curioso porque había personas pues como, eran unos cabildos o lugares muy apartados de las ciudades, donde habían personas que quedaban ciegas. Entonces, por la falta de buena alimentación y aspectos como sociales o ambientales o condiciones de humildad, las personas empezaban a quedar ciegas, inclusive los niños, pero eran problemas que tenían soluciones, pero pues por la lejanía de la ciudad y todo, se les era muy complicado, se les hacía muy complicado. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas que quedaban ciegas simplemente duraban tres años, o sea, estaban dispuestos a morir, o sea, les quedaba como 3 años de vida porque ya morían en condiciones pues muy nefastas. Bueno, entonces aquí hubo unas personas que se pusieron a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para solucionar esta problemática social, ¿no? Entonces son personas que se empezaron a preocupar por los demás. Entonces hicieron una fundación que se llama SEBA, SEBA. Eso fue en Nepal, ¿no? Eh,
Y pues eh, empezaron a movilizar a ciudadanos de Nepal y a Brasil, y entonces hubo como ese intercambio de, de médicos, ¿cómo decirlo? Son médicos como rurales y cirujanos que se desplazaban a esos lugares que era casi imposible, donde donde los ciudadanos necesitaban operaciones y que era casi imposible de operar porque las condiciones eran pues como difíciles, la verdad es complicado. Y pues ese era el objetivo, que las personas pudieran volver a ver. Y pues eran operaciones que costaban, ahí dice que costaban $15, no sé la verdad cómo sería eso, qué operaciones sean. Yo no sé, no soy médico, ¿no? Pero eran operaciones que, no que eran muy costo en cuanto al valor, pero que marcaban mucho la diferencia. Y pues empezaron a mover esa natalidad de las personas que pudieron volver a ver, tuvieron otra vez como esa, esa acción, gracias a esas personas que tuvieron eso. Increíble, es una acción social y pues muy creativa. Entonces eso es como para reflexionar, ¿no? Bueno, otra empresa es Senior Outreach Program, que es otra acción social creativa, ¿no? En- sí, entonces, ah, esta es la que yo les mencionaba acerca de de los viejitos. Esta fue la que más me causó, la verdad, mayor como impresión, cómo se preocupan por los abuelitos, la verdad, mis respetos. Entonces, esta fundación eh, reunía ancianos que aún querían ser útiles, como yo les mencionaba. Pero pues, ¿cómo puede un abuelito ser útil si ya pues no tiene la misma fuerza, la misma vitalidad? Pero ¿cómo les parece que sí? Sí pueden ser útiles. Hay trabajos que perfectamente lo hacen las personas jóvenes y que perfectamente lo puede hacer un anciano, un abuelito, digámoslo, un abuelito. Por ejemplo, trabajos como cambiar una bombilla, cambiar un cheque, hacer las compras o llenar formularios médicos o llamadas telefónicas son puestos que lo puede desempeñar un abuelito que de verdad se siente con la necesidad de volver otra vez a ser íntegro en una sociedad. Desgraciadamente aquí, bueno, en muchas partes del mundo olvidamos que algún día vamos a ser abuelos y le damos la espalda a a los abuelos. Entonces eso sí es necesario pues analizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces eso se genera una sinergia entre varios grupos diferentes. Una sinergia es una combinación de varias energías, ¿sí o no? Y la sinergia de varios grupos diferentes. Entonces miren la magnitud pues de los contextos. Eh, Otro caso muy importante es el de Sinergios, otra fundación. Bueno, era como un movimiento más bien. Sinergio, resulta que una parte de Brasil, donde había niños pobres, niños brasileños, que andaban por las calles, pues generaban conflictos sociales, eran niños que no tenían educación, no iban a la escuela, se conseguían el diario vivir, tenían trabajos como no muy adecuados para los niños. Entonces hubo un grupo de personas que inclusive hasta los maestros de las escuelas se preocupaban por eso. Los policías los miraban con, pues como con sospecha, bueno, estos niños que van a ser delincuentes. Los profesores querían ayudarlos. Muchas personas como que por ejemplo, hay una parte donde mencionan que los vendedores los repudiaban porque espantaban a los clientes. Ellos, obvio, pues esos aspectos de niños en las calles, sucios, entonces con sus ropajes humildes. Entonces, eso hace que un grupo de personas eh, cree o genere unos grupos que empiezan desde los 20 y terminan a los 40 miembros de grupos.
O sea, son personas que querían ayudar a los niños. Esos fueron grupos increíbles, son grandiosos. Donde por ejemplo, hubieron clínicas móviles para ayudar a los niños. eh, ya no se imagina que otra vez vuelven aquí otra vez los médicos rurales, o odontólogos, ortopedistas, pediatras, que, que prácticamente se ofrecían a ayudarlos, o sea, sin costo, sin pensar en el dinero, o sea, lo hacían por el corazón, por ayudar a los niños, personas, humanos, seres humanos. Bueno, entonces estaban estas clínicas móviles, estaban las escuelas también se comprometieron a ayudar en este caso, abrían en las noches para que los niños durmieran ahí. Pues la verdad, de eso a las calles, yo creo que es mucho, la verdad, es mucho que una escuela brinde un lugar donde un niño pueda dormir. Otra cosa muy importante y pues me pareció algo curioso es que algunos abogados se ofrecieron a pagar a los niños a proteger, o sea, se ofrecieron a proteger a los niños en casos como el acoso. Entonces los abogados se ofrecieron bomberos, bueno, entonces hubo una actividad social muy, muy interesante, ¿no? Y eso se convirtió en un modelo para grupos comunitarios. Entonces, eso es bueno. eh, Hay otro tema o subtema que se llama no solo acostumbrados a negocios como de costumbre. Entonces, aquí hablan acerca de tres proyectos, otros proyectos de servicios comunitarios. Este capítulo se enfoca mucho como en la parte humana, o sea, ser humano. Entonces, habían tres proyectos de servicios, ya les voy a decir cuáles son. Era ayudar a los huérfanos con SIDA en Rumania. Esto es inaudito, la verdad. O sea, hubo una señora que se llamaba Rodic. Ella hizo el programa para ayudar a los niños huérfanos. Una vez estaba con su hija viendo una revista y de repente cambiando las hojas vi unas fotos donde habían unos niños de un estado, pues me imagino, lo describen que era muy impactante. Entonces ella al ver estos niños, pues referente a que eran huérfanos y que tenían SIDA, entonces sintió la necesidad de ayudar, pero entonces ella le pregunta a la hija, mira esto, ¿cómo podremos ayudar a estos niños? Y la hija le da como la idea, ¿no? Pues podemos ir o hablarlo con tu trabajo. Entonces, a ver qué ideas puedes tenerlo. O sea, sería interesante ir. Entonces, esta señora se pone en la tarea, Rodic, se pone en la tarea pues, de ir hasta allá, ayudarlos en su trabajo, cómo puede ayudarlos, buscar gente, empezar a hacer como esa especie de lluvia de ideas. Bueno, ¿en qué podemos ayudar? Interesante. O hubo otra muy importante. mm, Esta es un poco extraña, pero es interesante, te pone a pensar. Hubo dentro del tema, hay una opción que, bueno, es un subtítulo que llama Tatesis. Es una empresa eh, que Tatesis significa teoría en japonés, bueno, algo así como japonés. Es una empresa que, pues, hace que las personas que queden, ¿cómo explicarlo? Personas que, pues, por desgracia en la vida quedan con una leve discapacidad, pues esta empresa hace que estas personas sean útiles. ¿Cómo puede ser una persona útil? Pues estos tipos se generaron unas máquinas, eso es una ingeniería, pues. El objetivo es que las máquinas se adapten a las condiciones del hombre, del ser humano. O sea, es una simbiosis, podría decirse así, no sé. El objetivo es que, por ejemplo, si tú solamente puedes mover, ahí muestran un ejemplo de que una señora solamente puede, por una discapacidad pues que tiene desafortunadamente, solamente puede mover una mano. Entonces la máquina está adaptada para que con una sola mano, o sea, con todos los dedos que tiene, toda la movilidad y todo, pueda empujar unas cajas y hacer unos embalajes, bueno, unos procedimientos mm, de manufactura y todo. Es interesante porque pues ella
está discapacitada, pero puede trabajar, puede desempeñar una labor. Y entonces hay muchos tipos de personas en esta tesis, donde las personas pueden desarrollar. Entonces, miren la creatividad de estos tipos de personas para ayudar a la gente a sentirse, pues, otra vez útiles. Una persona útil es una persona llena, confiada. Es importante que las personas se sientan útiles. Nunca hagas que una persona se sienta inútil en la vida. No es lo correcto. Si tú tienes un compañero y no hace el trabajo bien, nunca le digas que no lo puede hacer bien. Dilo más bien, lo puedes hacer mejor. Tú lo haces bien, lo puedes hacer mejor. Nunca le digas, no es que lo estás haciendo mal. No cometamos ese error. Entonces, entonces, pues es eso, la potencia de seres humanos y las máquinas, la fusión. Permite trabajar a los minusválidos de manera más eficaz. Eso sí, sí es interesante. Entonces, esta se llama Omrus. Omrus es la empresa, Omrus es la empresa que tiene la línea de montaje de máquinas diseñadas que se adaptan a ese tipo de personas. Entonces, eso es un programa súper increíble e interesante. Eso, investiguenlo, investiguenlo. Bueno, otro aspecto importante es el tema de la comunión de lo sacro y lo secular. Pues ese tema también es algo increíble. Les voy a dar un adelanto. ¿Cómo es posible que una catedral se demore casi un siglo en construirse? La verdad, yo cuando leí eso, yo me reía, ¿cómo es posible que una catedral? Es una catedral que está ubicada en Nueva York. Ya le digo exactamente en dónde. Está en Nueva York. Ya ahorita les recuerdo. Mm, pero no la han podido construir por un detalle que es aterradoramente importante. Aunque suena insignificante, es importantísimo. Y es que no hay personas con ese oficio de construcción. Ese oficio que es detallar la roca, aunque no lo crean, o sea, bueno, la catedral es gótica, ¿no? Ese es ¿cómo es? Arte surreal gótico. O sea, es un arte estructural, ¿no? No es como los góticos, no, es arte, no. O sea, ese es el arte gótico que desempeñan, por lo menos, véanse en las iglesias que tienen esos techos de puntas y todo eso, eso es un arte. Y es un arte que lleva mucho trabajo. Y moldear la roca, se llama, o sea, el arte se llama la cantera, la cantería, perdón. Pero estos tipos son realmente increíbles porque pueden tallar las caras, los rostros. O sea, si tú para hacer un rostro en papel a veces se te complica, imagínense usted hacerlo en una roca. O sea, tiene mucha técnica, mucha ingeniería y mucha pues, arte también. Eso es un arte. Entonces, resulta que esta catedral ya lleva casi un siglo sin terminar, no la han podido terminar. Entonces, en el principio, pues habla acerca de la necesidad del hombre desde el siglo X para tener una capilla, ¿no? Antes las capillas eran yo lo describen como si fueran unas carpas, yo lo entendí así, eran como unas carpas, estamos hablando del siglo X, siglo XII, donde las poblaciones eran tan pequeñas que no, pues no se sentía como la necesidad de tener una edificación como esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A medida que fue creciendo la población, sencillamente hubo la necesidad como ¿cómo decirlo? Como de expandir eso, ¿no? Expandir y volverlo más estructurado. Entonces ya empezó a nacer pues ese tipo de arte, ya se volvió más alusivo, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi ciudad, en Cali, yo vivo en Cali, hay una iglesia que se llama La Ermita. Tiene arte gótico, investiguenla, búsquenla por internet. Entonces, son unas estructuras que llaman mucho la atención. Y pues en cuanto a lo sacro y lo secular, ¿no? Hablamos de lo secular, pues las personas los sacros son las personas que van a las iglesias, que son obispos, para que tengan como esa idea, ¿no? Y lo secular ya es como cuando te
te alejas un poco de lo religioso y te vas como más a lo humano, como a la parte más humana. O sea, por ejemplo, un obispo que deja de ser obispo y sigue siendo un ciudadano ya es más como secular. Entonces, para que lo tengan así. Pues entonces, ¿qué pasó con esta catedral? Resulta que hubo unos administradores, por así decirlo, los dueños o los administradores, que sintieron la necesidad de continuar pues con la construcción. Pero ¿cómo continuar con la construcción si no había personas que desempeñaran pues este arte? Entonces ellos se tomaron con la tediosa idea de volver a recuperar el arte de la cantería. Pero ¿cómo recuperaban ese arte? Empezaron a hacer universidades o escuelas que enseñaran ese arte. Y recogieron a la gente de la población, a los jóvenes que tenían problemas de drogadicción y alcohol, de alcoholismo, y los metieron los ocuparon en ese tiempo. Ellos vieron la necesidad y aprovecharon la oportunidad. Y pues se volvieron grandes escultores de la cantería. O sea, ya en este momento me imagino que deben de estar trabajando en eso. Es una ardua labor, es una ardua labor porque yo no creo que, inclusive ellos dicen mismos, ellos dicen que cuando estén abuelos dirán, no, yo trabajé aquí y que se dan el orgullo de decir que de pronto su hijo o su nieto va a empezar a trabajar ahí algún día. O sea, eso se convierte de generación en generación. Inclusive hay algo que me causó mucho la atención, me llamó mucho la atención que em, cuando, cuando empiezan pues con el arte, o sea, estudiar en esa cantería, eh, también se comunican con Francia, con Alemania, inclusive hasta con Colombia. O sea, hay personas o sea, es un voz a voz, ¿no? O sea, se comparten las ideas, las tutorías desde Francia, Alemania y Colombia. Yo me quedé aterrado, vaya, somos importantes. Sí, es interesante, la verdad que me causó mucho orgullo. Sí, sí, no, era Francia, eh, Rusia y Colombia. Disculpen ahí, pero pues, mis respetos. Bueno, dejando ese tema y vamos al otro subtema que es comunidad simbiótica. Eh, Combinan lo secular con lo sagrado, pues ya más o menos les expliqué qué es lo secular. Eh, el objetivo es encender el renacimiento. Ya sabemos que el renacimiento era la necesidad del hombre por lo, por, por lo desconocido, después de una época pues de los oscurantismo, llega el renacimiento, ¿no? Entonces, el objetivo de ello es eso, encenderle el renacimiento de la creatividad, más que todo enfocándonos en la creatividad. Hay un dato muy, muy importante y pues ya pues para terminar, un dato muy importante que menciona Simonton. Simonton dice que, que, aquí tengo la pregunta, ¿cómo es posible? Por aquí la tengo. Porque cuando tienes las cosas pequeñas o te mantienes en lugares pequeños o poblaciones pequeñas, tienes mucho más espacio para la creatividad. Y eso me dejó pensando, o sea, pues, no sé. Entonces, a diferencia que uno solo gigantesco monolítico económico, ¿a qué va esto? ¿A qué va esta reflexión? Pues es simple. Él dice que cuando Alemania se unió o se unificó a finales del siglo XIX, pues después de esas tragedias que tuvo Alemania, afirma Gloston que se volvió Alemania grande, pero que los alemanes se volvieron pequeños. O sea, estamos hablando de después de haber nacido grandes personajes y entes creativos como Rafael, como Da Vinci, como Dante, después de que Alemania se unificó, se volvió más grande, ¿no?
Estamos hablando de, no sé, del siglo XIX, la caída del muro de Berlín. El hecho es que afirma Eggleston que se volvió un lugar más grande, pero que no se volvió a ver gente tan grandiosa en cuanto a la creatividad. Entonces, es algo curioso, ¿no? O sea, yo diría lo contrario, porque entre más grande mejor, ¿no? Pero al parecer es más difícil unificar las culturas de grandes espacios o ya intereses más como de dinero, no sé, de cultura, de economía, de población, donde la creatividad ya no da una cavidad. Entonces, sí es como algo, él afirma, no es que ni la riqueza, ni la guerra, ni el crecimiento geográfico, no logran establecer como ese espíritu creativo que buscamos. Entonces, y eso es lo que el gobierno busca, los países buscan es eso, buscan es riqueza, es crecimiento geográfico, y, y no, eso no logra ninguna conexión con la creatividad. Entonces, ¿para dónde vamos? Entonces es importante resaltar, y pues para terminar y no alargar este video un poco más, eh, eh, pues hablando de la fragmentación y todo eso, pues hay una historia de Helen Keller que me impactó mucho porque ella era una persona, bueno, no sé si aún vive, pero esta deja un mensaje importantísimo. Y dice que ella va con una amiga por la calle, pero bueno, por un bosque, perdón, va por un bosque. Y entonces van caminando durante una hora. Y entonces ella le pregunta a la amiga, hey, ¿qué has visto? ¿Qué viste? Y entonces ella le dice, no, nada en particular. Entonces ella le dice, nada en particular, ¿cómo es posible que vamos caminando una hora en un bosque donde yo he escuchado los cantos de las aves, he sentido las texturas de las hojas, he olido esos aromas del bosque? ¿Y cómo es posible que tú me dices que, que nada? O sea, es increíble. Entonces es una reflexión porque a veces lo que no apreciamos lo que tenemos, no usamos los sentidos, y pues los sentidos son el medio de la creatividad, pues, por el medio del cerebro, ¿no? Los sentidos hacen que funcione el cerebro, que funcionen los pensamientos, que funcione la creatividad. Y no estamos viendo, no estamos viviendo, estamos en un sistema y hay que romper ese sistema. Bueno, espero que les haya gustado el video y pues gracias a todos y ahí nos vemos, ahí nos vemos. Muchas gracias.